Las luces de la torre Westwood brillaban en la noche invernal, proyectando un resplandor plateado sobre las paredes de cristal. Dentro, la planta superior bullía con una tensión silenciosa, la que solo se percibe antes de una decisión importante. La sala de juntas era una catedral del poder, con mesas de mármol y sillas de cuero y una vista panorámica de la ciudad. Eleanor Westwood presidía la mesa, con su traje azul marino impecable bajo las luces empotradas. Con tan solo 30 años, era un aseo excepcional. Serena, brillante y despiadadamente eficiente. Cada palabra que pronunciaba sonaba como el clic de una cerradura. Esa noche, su mirada estaba fija en una fila de ejecutivos ansiosos mientras desmenuzaba un informe trimestral que no había cumplido con sus expectativas. La excelencia, dijo bruscamente, no es opcional. Aquí no. Si no puedes seguir el ritmo, te haces a un lado para dejar paso a alguien que sí pueda. Desde el otro extremo de la sala, casi invisible, Daniel Cruz ajustó silenciosamente la posición de un cubo de fregona. El personal de limpieza no debía estar allí durante las reuniones, pero una llamada de última hora lo había citado arriba para arreglar un derrame en el pasillo. Daniel mantuvo la cabeza gacha, moviéndose como una sombra, con la esperanza de terminar antes de que alguien lo notara. Pero alguien sí lo notó. La mirada de Eleanor se posó en él, no con calidez, sino con la leve irritación de alguien cuyo ritmo se ha visto interrumpido. «Podrías encargarte de eso más tarde», dijo, con la voz teñida de impaciencia. Las palabras no eran crueles, pero llevaban el peso de la desestimación. Su mirada regresó a la pizarra sin pensarlo 2 veces. Los ejecutivos rieron levemente como si la presencia del conserje fuera una divertida nota a pie de página en su importante discusión. Daniel no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio era el escudo más seguro. Empujó la fregona hacia la puerta, con la espalda recta, pero con el estómago pesado por la silenciosa punzada de ser invisible en una habitación llena de gente que no podía imaginar su historia. No sabían que alguna vez había estado al otro lado de una mesa como esta. No sabían que sus manos, las mismas que ahora agarraban una fregona, habían dibujado esquemas para prototipos de alta tecnología en una contratista de defensa, ni que una pérdida repentina, una cadena de deudas y una niña que lo necesitaba más que cualquier carrera lo habían empujado a esta vida. Para cuando Daniel regresó al ascensor de servicio, el sonido de la voz de Eleanor aún resonaba débilmente por el pasillo, firme, autoritaria, intocable. No sabía que en tan solo unas horas esa misma voz lo llamaría con pánico. Comenzó con un escalofrío. Poco después de las 9 de la noche. La torre tembló, la vibración recorrió el suelo como un profundo gemido proveniente de la tierra misma. Daniel, en el nivel inferior de mantenimiento, se quedó paralizado a medio paso. Segundos después, un estruendo sordo recorrió el edificio, seguido del lejano mar de alarmas. Los aspersores estallaron, rociando el aire con un rocío frío mientras las luces rojas destellaban contra las paredes blancas. Las instrucciones de emergencia sonaban a todo volumen desde altavoces ocultos, instando a los ocupantes a evacuar inmediatamente. El primer pensamiento de Daniel fue que Lily estaba a salvo en el apartamento de su vecino, esperaba, y el segundo, el entrenamiento. No entrenamiento de conserjería, sino los protocolos de emergencia que había memorizado años atrás en ingeniería. Agarró una linterna y se dirigió a la escalera. Sobre él, en algún lugar entre los pisos 45 y 46, una voz de mujer sonó aguda y desesperada. «¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí?» Daniel se detuvo. Conocía esa voz. Eleanor Westwood estaba atrapada. El haz de luz de la linterna de Daniel atravesaba la neblina arremolinada del rociador. El agua corría por los escalones de la escalera, arrastrando motas de polvo y fragmentos de placas del techo. Empezó a subir, cada escalón resbaladizo bajo sus botas, el agudo grito de la alarma rebotando en las paredes de hormigón. «Hola». La voz volvió a sonar, esta vez más aguda, quebradiza por el miedo.
Daniel dobló la esquina hacia el rellano del piso 46 y se quedó paralizado. Una sección irregular del techo se había derrumbado, sellando la mitad de las escaleras con pesadas losas de hormigón y varillas retorcidas. Encajada en el estrecho espacio entre los escombros y la pared, Eleanor Westwood se aferraba a la barandilla, con su rostro normalmente sereno pálido y manchado de polvo. Su blazer de diseñador estaba roto en la manga, los bordes afilados de la tela húmedos por los rociadores. Se agarraba a la barandilla metálica con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel en la intensa luz, a la luz de su linterna, no había rastro del seguro director ejecutivo que lo había despedido antes. Cruz, susurró, entre incredulidad y alivio. La escalera. Se interrumpió al oír otro estruendo lejano que recorrió la torre, lanzando una lluvia de yeso a su alrededor. Daniel dio un paso adelante, examinando el bloqueo. Años de instintos latentes se activaron, evaluando ángulos, pesos, el peligroso desplazamiento de los escombros con cada temblor. Este no era el tipo de desastre que se limpia con fuerza bruta. Un movimiento en falso y toda la sección podría derrumbarse. Tendrás que confiar en mí, dijo en voz baja. Eleanor parpadeó como si no estuviera segura de haberlo oído bien. Confianza. Era una palabra que rara vez decía, y nunca a personas cuyos nombres no se molestaba en recordar. Pero ahora, en este espacio confinado, con un ligero olor a humo y cemento húmedo, no había sala de juntas, ni título, solo supervivencia. Deslizó su linterna entre dos varillas de refuerzo, iluminando un espacio angosto apenas lo suficientemente grande como para que una persona pasara. Si puedo mover algo de esto, puede salir, pero tienes que actuar rápido cuando yo lo diga. Ella dudó. La incomodidad de recibir órdenes, sobre todo de él, le tensó la mandíbula. Y si se derrumba, entonces ambos esperamos correr más rápido que la gravedad, dijo en voz baja pero firme. Otro temblor recorrió el edificio, obligándola a tomar una decisión. Asintió una vez. Daniel se movió rápido, sacando una palanca del kit de emergencia que llevaba atado al cinturón. Cada movimiento de las varillas metálicas hacía crujir los escombros. Sintió su peso sobre él, la inestabilidad presionando como un ser vivo. Le dolían los hombros, sus botas resbalaban en las escaleras mojadas, pero poco a poco, el espacio se ensanchó. Ahora, ladró. Eleanor cayó de rodillas, arrastrándose por el estrecho hueco. Por un tenso instante, su blazer se enganchó en un borde irregular, deteniéndola. Daniel metió la mano, arrancó la tela y la atrajo hacia el justo cuando una viga del techo se quebró con un crujido seco. Cayeron juntos al rellano inferior mientras los escombros se desplomaban, sellando el hueco por completo. El sonido fue ensordecedor, un último golpe de piedra y metal. Durante varios segundos, el único sonido fue su respiración agitada. Eleanor se recostó contra la pared, con el pecho subiendo y bajando, los ojos muy abiertos. Tú, logró decir entre jadeos. No debería haberme arriesgado, dijo Daniel, poniéndose de pie, ofreciéndole una mano. Tú habrías hecho lo mismo, dijo, aunque ambos sabían que no era necesariamente cierto. Mientras bajaban juntos por las resbaladizas escaleras, el edificio volvió a crujir, esta vez acompañado por el olor acre que ascendía. Humo. Eleanor lo miró. Su voz era apenas un susurro. Esto no ha terminado, ¿verdad? Negó con la cabeza. Ni de cerca. El humo era tenue al principio, solo una neblina gris que ascendía desde las profundidades de la escalera, pero Daniel sabía lo que significaba. En algún lugar abajo, el fuego había encontrado su equilibrio. El calor lo seguiría. No te acerques, le dijo a Eleanor con voz firme pero serena. Ella no discutió. Los tacones que antes anunciaban su llegada en cada reunión ahora la hacían tambalear sobre los escalones de hormigón mojado, así que los bajó de una patada sin dudarlo. Descalza, se agarraba a la barandilla, respirando entrecortada y superficialmente.
Los aspersores le habían empapado el pelo, convirtiendo la pulcra perfección de la directora ejecutiva en algo crudo y humano. La escalera descendía serpenteando piso a piso, pero cada rellano traía nuevos obstáculos. Trozos de yeso, tuberías retorcidas que derramaban agua fría, una barandilla doblada hacia adentro como una costilla rota. Daniel se adelantó, despejando el camino, volviéndose a veces para sujetarla con una mano bajo el codo. En un rellano, el techo se hundió de forma ominosa, la estructura metálica cediendo bajo el peso. «No vamos a pasar por ahí», dijo Daniel, buscando otra ruta. Encontró una puerta cortafuegos, con el cristal roto, pero intacta. El letrero decía acceso mecánico 46B. Con un empujón, la puerta dio paso a un estrecho pasillo de servicio. El aire era diferente, más cálido, con el olor a cobre del cableado expuesto. A lo lejos, una tubería silbó como un animal acorralado. Eleanor lo siguió sin quejarse, aunque sus ojos se perdían en cada murmullo y eco. «¿Cómo sabes siquiera a dónde vamos?» La luz de la linterna de Daniel iluminó un esquema descolorido de un edificio colgado en la pared. «Leí los planos cuando acepté este trabajo», dijo. «Es una vieja costumbre. Hay que memorizarlos». Su tono era una mezcla de sorpresa y respeto reticente. No la miró. «Yo solía diseñar lugares como este. No es algo que se desaprende». Por un instante, el silencio llenó el espacio entre ellos. No el tenso silencio de la sala de juntas de antes, sino algo más denso. Se quedó allí hasta que el sonido de la madera al partirse lo hizo añicos. Doblaron la esquina justo cuando un estante de almacenamiento se derrumbó, lanzando una ola de equipo a su paso. Daniel reaccionó al instante, tirando de Eleanor hacia atrás antes de que una caja de herramientas de acero cayera al suelo a centímetros de sus pies. El sonido resonó como un disparo en el estrecho pasillo. Ella exhaló temblorosamente, con la mano aún agarrando su brazo. «¿Sigues haciendo eso?» «¿Haciendo qué?» «Me apartó de cosas que ni siquiera vi venir». Daniel ofreció una leve sonrisa. «Tal vez simplemente no estás acostumbrado a que nadie vigile tus puntos ciegos». Siguieron adelante, el pasillo de servicio descendía hasta unirse a la escalera principal. Esta vez en el piso 40, el aire estaba denso de humo, lo que los obligó a ambos a cubrirse la boca con un paño húmedo. En algún lugar abajo, el fuego rugía como una bestia viviente, hambriento e implacable. Un estruendo distante resonó hacia arriba, seguido de un sonido. Daniel reconoció de inmediato el crujido de una viga de soporte que se desmoronaba. Se le encogió el estómago. «Tenemos que movernos más rápido», dijo, con la urgencia agudizando su voz. «Si esa viga se cae, toda esta sección podría». El resto de su frase fue ahogado por un profundo crujido resonante. La escalera se estremeció violentamente y una sección de escalones debajo de ellos se dobló, derrumbándose en la oscuridad. La única forma de bajar ahora era una caída irregular. Daniel se agachó al borde de la escalera rota, la luz de su linterna barriendo el hueco irregular. 2 tramos completos habían cedido. Los restos retorcidos de hormigón y acero colgaban en la oscuridad llena de humo de abajo. La caída no era imposible, pero en el caos de un edificio derrumbándose, bien podría haber sido un acantilado. Eleanor estaba justo detrás de él, tosiendo en la manga de su chaqueta húmeda. Eso es al menos 4,5 metros. Más bien 3,6 metros, corrigió Daniel, buscando puntos de anclaje. Podemos lograrlo, pero tendrás que confiar en mí de nuevo. Su risa fue aguda y corta. No burlona, solo incrédula. Sigues diciendo eso como si tuviera una mejor opción. Giró su mochila, liberando un trozo de cuerda enrollada, deshilachada, pero aún resistente. Equipo de mantenimiento viejo, explicó. No es ideal, pero aguantará. El aire era más cálido allí, el humo más denso, colándose en sus pulmones. En algún lugar muy abajo, se oyó un sonido metálico,
seguido del rugido sordo del fuego que encontraba más combustible. La torre desangraba calor y fuerza, y Daniel sentía que el tiempo los apremiaba. Ató un nudo rápido alrededor de una viga de soporte de la barandilla, probando la cuerda con todo su peso antes de volverse hacia ella. Tú ve primero. Yo voy detrás. Ella dudó, con la mano en la cuerda, mirándolo a la luz roja intermitente. Por un instante, parecía menos la mujer capaz de cortar una tabla entera con una sola frase y más alguien que enfrentaba algo que no podía controlar. Daniel. Su voz era baja, casi ahogada por las alarmas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué arriesgar esto por mí? La miró fijamente. Porque irse significaría que Lily creciera pensando que su padre no lo intentó. Sus ojos brillaron con confusión, luego algo más cálido, aunque el calor de la escalera dificultaba identificarlo. Asintió una vez y comenzó a descender. A mitad de camino, la cuerda se balanceó al estrellarse unos escombros en algún lugar cercano. Se quedó paralizada. No puedo. Sí que puedes, la interrumpió Daniel, con voz firme a pesar del temblor en el edificio. Sigue adelante. Ya casi llegas. Apretó los dientes y se deslizó el resto del camino, aterrizando en el rellano inferior con un golpe sordo. Levantando la vista, sujetó la cuerda tensa para él. Tu turno. Daniel empezó a bajar, con la cuerda clavándose en sus palmas. Estaba a medio camino cuando otro profundo y estremecedor gemido recorrió la escalera. La viga sobre ellos se movió con un chirrido metálico, el tipo de sonido que anunciaba que no aguantaría mucho más. Daniel, date prisa. Bajó los últimos metros, golpeando el rellano con fuerza. En cuanto sus botas tocaron tierra, la cuerda se soltó, y toda la sección se desvaneció en la oscuridad. No hablaron por un momento, simplemente se quedaron allí, respirando ruidosamente en el aire lleno de humo. El Ellaner finalmente rompió el silencio. ¿Tenías razón en qué? Esa cuerda no era ideal. Una leve sonrisa tiró de sus labios a pesar de la tensión. Pero el momento duró poco. A través del humo, un tenue resplandor naranja parpadeante se hacía más intenso. El fuego ya no estaba lejos. Venía a por ellos. Daniel le tomó la mano, no como un rescatador que guía a alguien en un peligro, sino como un hombre que se asegura de que ambos sobrevivan. Tenemos que movernos ya. Cuanto más bajaban, más denso se volvía el aire con el humo. El calor les oprimía la piel como un peso físico. Daniel los guió, el haz de luz de su linterna atravesando una neblina que difuminaba los límites. Las alarmas seguían sonando, pero debajo de ellos se oía otro sonido. El rugido profundo y ondulante del fuego, vivo y alimentándose. Llegaron al rellano del piso 35, solo para encontrar la escalera bloqueada de nuevo, esta vez por una pared de metal retorcido y escombros ardientes. El calor era tan intenso que Eleanor retrocedió instintivamente, protegiéndose la cara con el brazo. No hay manera de pasar por ahí, dijo, tosiendo. Daniel examinó los alrededores, y sus ojos se posaron en una trampilla de mantenimiento justo por encima de la altura de la cabeza. Hay otra manera, pero no es agradable. Se incorporó, la abrió y volvió a bajar. Es un conducto de servicio, estrecho, caluroso y no está diseñado para la comodidad, pero corre paralelo a la escalera principal. Eleanor dudó, mirando la pequeña y oscura abertura. ¿Qué tan estrecho? Daniel no lo edulcoró. Tendrás que arrastrarte, y va a hacer un calor infernal ahí dentro. Soltó un suspiro lento y asintió. Dirígete. Dentro, el conducto era un estrecho túnel metálico que vibraba con cada explosión lejana en los huesos del edificio. El metal estaba caliente al tacto, y el sudor comenzó a latirles la piel de inmediato. Eleanor siguió a Daniel a gatas. El sonido de su respiración agitada resonó en el espacio reducido. En un momento dado, el conducto se estrechó aún más, obligándolos a pasar en fila india. Daniel miró hacia atrás, en voz baja y firme. Casi llegas.
Mantén el peso centrado. No te apresures. Soltó una risa seca a pesar de la situación. Eres sorprendentemente buena para hablar con la gente sobre las cosas. Así que es más fácil cuando hay claro lo que está en juego, dijo. Cuando tienes a alguien que no puedes permitirte perder. Algo en su tono la hizo detenerse incluso cuando el calor los oprimía. ¿Te refieres a Lily? Él asintió. Es todo lo que me queda. Perdí a mi esposa hace 3 años. Accidente de coche. Salí ileso, pero ella. Su voz se fue apagando y, por un momento, el sonido del fuego de abajo llenó el espacio entre ellos. Eleanor no supo por qué susurró, pero lo hizo. Lo siento. Después de eso, siguieron arrastrándose en silencio, pero algo había cambiado. El aire entre ellos se sentía diferente, incluso con el calor sofocante. Cuando finalmente descendieron del conducto a otra sección de la escalera, el aire era más fresco, pero la estructura del edificio gemía más fuerte ahora, como un animal herido. El polvo se elevaba del techo con cada temblor. Eleanor se apoyó contra la pared, recuperando el aliento. No deberías seguir aquí, dijo. Podrías haberte ido hace horas. Daniel la miró, con el rostro manchado de hollín, la mirada fija y fija. Quizás no quería. Antes de que pudiera responder, un crujido ensordecedor partió el aire y el suelo bajo sus pies se inclinó, lanzándolos hacia la barandilla. Daniel la agarró, tirándola hacia atrás justo cuando un tramo de escaleras se desvanecía entre el humo. Se les estaba agotando el edificio y el tiempo. El edificio ya no gemía. Gritaba. Cada temblor de las paredes parecía una cuenta atrás. Cada fragmento de hormigón que caía, una advertencia. La mano de Daniel seguía agarrando la de Eleanor mientras examinaba el hueco de la escalera roto. Solo quedaba un tramo de bajada, un último tramo que conducía al nivel del vestíbulo. Pero a mitad de camino, los escalones estaban parcialmente derrumbados. La abertura era tan grande que una caída podría significar huesos rotos o algo peor. A través de la neblina, Daniel vislumbró destellos de luz diurna cerca del final. No era luz solar. Eran los focos de emergencia de los equipos de rescate del exterior. Estaban cerca. ¿Crees que puedes saltarlo?, preguntó. Eleanor tragó saliva, con la mirada fija en el hueco. Sí puedes. Daniel se adelantó, probando la estabilidad de los escalones antes de dar el salto. Sus botas impactaron contra el otro lado con una sacudida que le recorrió las piernas. Se giró de inmediato, extendiendo los brazos. Vamos. Ella retrocedió, respiró hondo y echó a correr. Por un segundo, estuvo en el aire, suspendida en la luz roja intermitente. Entonces se estrelló contra sus brazos, casi derribándolos a ambos. Él la atrapó, el impulso los impulsó hacia adelante hasta que se estrellaron contra la pared del fondo. Ninguno se movió ni un instante. Su pecho subía y bajaba contra el de ella, sus rostros a centímetros de distancia. El rugido del fuego y el latido de sus corazones ahogaban todo lo demás. Entonces retrocedió un paso. Vamos. El vestíbulo era un caos, cristales rotos, muebles volcados, agua saliendo a borbotones de los aspersores rotos. El calor emanaba en oleadas de una sección de la pared donde las llamas lamían los bordes de un marco de ventana roto. Los equipos de rescate con equipo pesado gritaban, guiando a los supervivientes hacia las salidas. Echaron a correr, abriéndose paso entre los escombros. El aire era más limpio cerca de las puertas principales, y la fría ráfaga de la noche los golpeó como una bendición. Afuera, las luces parpadeantes teñían la calle de rojo y azul. Eleanor se dobló, tosiendo con fuerza, con los pies descalzos apretados contra el frío pavimento. Daniel se quedó a su lado hasta que pudo enderezarse, con la mano aún suspendida en su espalda como si no estuviera listo para soltarla. Un paramédico corrió hacia ellos, tomándole el pulso a Eleanor. «Tienes suerte», dijo el médico, negando con la cabeza. Unos minutos más, y no terminó la frase. No le hacía falta.
La mirada de Eleanor volvió a la torre en llamas. La mujer que había comenzado su noche en esa sala de juntas se sentía a 1.000.000 de kilómetros de la que estaba allí ahora. No solo me salvaste, dijo en voz baja, volviéndose hacia Daniel. Te quedaste cuando no era necesario. Se encogió de hombros, aunque sus ojos permanecieron fijos en los de ella. A veces lo correcto cuesta. A veces vale la pena. Por un instante, el mundo a su alrededor se apagó. Las sirenas, los gritos, el caos. Solo quedó el peso de lo que acababan de sobrevivir juntos. Un bombero llamó a Daniel para responder preguntas, pero antes de que se girara, Eleanor le tomó la mano. Daniel, no olvidaré esto. No te olvidaré. Su agarre se apretó brevemente antes de apartarse, desapareciendo entre la multitud de socorristas. Eleanor se quedó allí, con el aire de la noche arañándole la piel, el corazón latiendo con fuerza con algo que aún no podía identificar. Había entrado en esa torre como la mujer que creía tenerlo todo: poder, control, certeza. Se alejaba sabiendo que acababa de conocer a alguien que podría cambiarlo todo. Y en el fondo, bajo la adrenalina y el agotamiento, sabía que este no era el final de su historia. Era solo el primer capítulo.